Arranca la segunda hora ya de 526. Como siempre decimos, al 221-314-6881. Manden sus audios con su martes de queja, con su queja de martes. Y en este caso vamos a entrar ya en breve en comunicación. Ya está. Sí. Vamos a entrar ya en breve en comunicación porque se estuvieron cumpliendo 25 años como consorcio del Puerto La Plata, ¿no? El puerto acá que nuclea todo lo que es la zona portuaria de Ensenada, Berizo, La Plata, y que quien es presidente, Pepe Lojo, que ahora vamos a entrar en comunicación, para dialogar sobre todo en el desarrollo que se viene haciendo en estos últimos tiempos. Pepe, te saludamos desde este lado, Matías y Malena, ¿cómo andás? Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buen día, Matías y Mariana, muchas gracias por recibirme. Y bueno, disculpa que no puedo estar presente allí, pero bueno, tengo No pasa una serie de nada. compromisos. No pasa nada, Pepe, gracias por estos minutos con Radio Trinchera. Y bueno, hablábamos de estos 25 años del consorcio. Ayer también estuvieron con la actividad de la CTA y el Canal Madera. Un poco preguntarte, bueno, ¿qué son estos 25 años para ustedes? Bueno, es una parte de la historia del puerto. El puerto fue creado en el año, o inaugurado, en el año 1890. Ajá. Tenemos ya bastantes años más que eso. Lo que pasa es que arrancó siendo un puerto de la provincia de Buenos Aires, un puerto total de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la fundación de lo que fue la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires con su puerto. Y bueno, después, por distintos avatares de la historia, pasó a integrar los puertos nacionales, dependiendo del gobierno nacional. Después volvió otra vez a provincia de Buenos Aires en distintas gestiones, hasta que en el año 93 sale la Ley Nacional de Puertos, en donde se vuelven a provincializar los puertos, pero ya obligados a usar este esquema de consorcio. En el año 1999 se crea por decreto, y amparado en esta ley nacional, el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, que es un nuevo modelo, digamos, se establece un nuevo modelo de gestión, un poco copiado de lo que era el modelo de gestión de los puertos españoles o italianos, digamos, en donde si bien hay una administración central de la provincia, en este caso, en España es de la nación, pero aquí sería de la provincia, que gestiona las políticas o se determina las políticas macro, pero cada puerto en sí tiene autonomía de gestión. Bueno, entonces ese consorcio de gestión se creó en el 30 de septiembre de 1999, con lo cual, bueno, estamos cumpliendo desde el 30 de septiembre 25 años de la creación de ese consorcio. Ese consorcio fue un modelo de gestión que permitió que a partir de la autonomía económica y financiera el puerto pudiera disponer de los recursos de su recaudación y a partir de ahí poder planificar con esos recursos las obras que hacían falta para en ese momento recomponerlo y también establecer algunos, digamos, y contratos con permisionarios y concesionarios privados para que puedan tener terminales y actividades en el puerto. Bueno, ese es el modelo de gestión que existe hoy, que ha sido bueno en el sentido de que nos permitió llegar hasta acá con un puerto que hoy está en condiciones muy buenas. Más allá de que por ahí a lo mejor ha pasado el tiempo y es el momento a lo mejor de empezar a pensar en algo un poco más estructurado a nivel provincia, a nivel país, ¿no? Pero creo que, bueno, ha sido una etapa y que, bueno, es bueno que festejemos. ¿Y qué pensar, Pepe, ahí de cara a esto? Bueno, decís 25 años, ¿qué nuevo proponer, qué nuevo estructurar, qué pensar, bueno, traía a nivel nacional, no solamente en términos provinciales? Bueno, todo, a pensar a futuro, todo. Tenemos uno de los puertos con más futuro de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la verdad que hay proyectos muy interesantes en varios puertos, tanto yo en Bahía Blanca, en Mar del Plata, o en La Plata, me parece son el tridente que hoy, por circunstancias determinadas,
O sea, algunos otros puertos ya están más instalados en una actividad particular. Pero los que hoy tenemos una posibilidad de hacer un desarrollo más intenso de cara al futuro, bueno, el Puerto de la Plata está en ese tridente y con mucha potencialidad. Como te decía, hoy estamos, creo que en el punto, en el mejor punto que podríamos estar en las condiciones actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Que el acceso al Río de la Plata tiene limitaciones. Sabemos que por el canal Punta Indio, no existe el canal Magdalena, los más grandes barcos no tienen posibilidades de entrar al Río de la Plata. Bueno, el Puerto de la Plata tiene capacidad para recibir hoy, como está configurado, a los más grandes barcos que sí pueden entrar al Puerto de la Plata. Y está perdón, al Río de la Plata. Y estaría en condiciones, solamente con un dragado de profundización, para recibir barcos más grandes todavía. Lo que pasa es que no tiene sentido porque, bueno, no puede entrar al río. Hemos desarrollado toda la infraestructura portuaria en cuanto a muelles, capacidades, etcétera, como para tener un dinamismo, digamos, como para que lo que tenemos hoy como puerto sea la plataforma para un puerto que tenga una dinámica a lo mejor 3 o 4 veces mayor que la que tiene hoy, digamos. Y bueno, tenemos la posibilidad de que seguimos sosteniendo la refinería de YPF, sigue siendo nuestra principal boca de salida del combustible, el Puerto de la Plata, con lo cual tenemos 460 barcos por año que están saliendo del puerto a distribuir combustible a todo el país. Tenemos la terminal de contenedores que está, digamos, yo comentaba la vez pasada, yo tuve la oportunidad de recorrer algunas terminales por el mundo hace poco, y la verdad que tenemos una terminal que está al mejor nivel de las mejores del mundo, digamos. Que solamente falta que se dé alguna conexión comercial para que eso empiece a funcionar como debe ser. Tenemos espacios, hemos instalado una nueva terminal también ahora, que es una terminal que tiene 2 depósitos fiscales y una playa fiscal, que tiene capacidad para mover productos a granel o en bolsa o productos del proyecto o rodados. Todas esas cuestiones que, bueno, que está terminando sus trámites como depósito fiscal para que una vez que esté terminado eso, pueda empezar a operar. Eh, Tenemos también espacios, como decía, que están disponibles y que estamos en tratativa con varios inversores de actividades muy fuertes que también están considerando instalarse en el Puerto de la Plata, y bueno, que estamos ahí en negociaciones, digamos, ¿no? Esas negociaciones son en Con lo términos cual, de nuevas inversiones, ¿no? Como decís, para el puerto y sí, de una continua expansión. así es. Eso es inversión en términos de privados que vienen al puerto por el crecimiento que ha tenido. Sí, sí, son privados que ven que el Puerto de la Plata tiene un posicionamiento estratégico. Por empezar, es el puerto de la provincia de Buenos Mm. Aires, del lado argentino, que tiene las mejores condiciones de acceso náutico. Y por otro lado, aunque todavía hay obras que están pendientes de resolver y que el Estado Nacional irresponsablemente ha suspendido, pero con un acceso terrestre también muy bueno hoy y muy mejorable todavía. Por un lado, el acceso vial a través de la prolongación de la autopista de Buenos Aires, que es una obra que estaba en su primera etapa en un 80% terminada y, bueno, quedó abandonada. Lo mismo que la autopista Perón, que no es una obra que esté radicada en La Plata, pero que también tiene mucha influencia en el puerto, porque genera un anillo, como una circunvalación externa, más allá de la General Paz, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, y permite conectar desde la zona de Tigre con la zona de Berazategui, conectando a través de la autopista Buenos Aires-La Plata. Lo mismo que la obra que sí se está avanzando, bueno, esa obra de la autopista Perón también fue este, cancelada por el momento, también con un muy alto grado de avance.
Y tenemos también todo lo que es la reconstrucción o la reparación y prolongación de la Ruta 6. Así que por lo vial, la verdad que tenemos, digamos, los proyectos ya en marcha como para sacarlo adelante. Y Pepe, nos queda un pendiente todavía por el lado ferroviario, en mm, donde si bien tenemos una excelente conexión, bueno, falta que el ferrocarril se active de otra manera. sí. Yo quería consultarte algo porque ignoro totalmente todo el mundo de los puertos y demás. Quería consultarte cuántos puertos hay en el país y cuántos son nacionales, digamos. Bueno, no te dan la respuesta exacta, porque no la tengo, tendría que Ajá, explorar ese dato, no soy muy de retener cifras. Pero para que te des una idea, más o menos los puertos, como te dije, fueron provincializados, sí. los puertos públicos, son de las provincias. Mm, Y dentro de las provincias, salvo el puerto de Buenos Aires, que sigue siendo de la nación, el resto son todas las provincias. Yo creo que aproximadamente son unos 25, 28 puertos, no me acuerdo exacto el número, que son puertos públicos. En la provincia de Buenos Aires hay 9 sí. de esos puertos públicos. Pero después, además, en esa ley se habilitó la creación de los puertos privados. Entonces ahí aparecen los puertos como, por ejemplo, cualquier empresa que quiere tener un puerto, se compra un pedazo de tierra al lado del río, pide la habilitación y hace un puerto y lo usa para su propio uso. Ujú, Por ejemplo, las agroexportadoras o las siderúrgicas. sí. Es un aeropuerto que es exclusivo de ellos y para uso de ellos. Sumando esos, yo creo que estamos arriba de los 40 puertos en el país. Ajá. Pepe, ahí consultarte, venía haciendo todo un desarrollo, el crecimiento del puerto La Plata y una de las siempre de lo que queda pendiente en términos de expansión, ya sea comercial o productiva, es Canal Magdalena, como ahí un conclave que siempre estamos discutiendo y siempre estamos intentando avanzar. Hubo en el gobierno anterior ciertas discusiones de avance, ahora en este retroceso, pero se ha conformado esta comisión de asesores del Canal Magdalena, donde desde ingenieros, funcionarios públicos, hay funcionarios, buscarán avanzar en el dragado y con Axel Kicillof también a la cabeza en términos de que lo que no se hace cargo Nación, Axel está en una línea de, bueno, que provincia lo tome y lo lleve adelante. ¿Qué mirada le ves a esta comisión asesora del Canal Magdalena? Bueno, sí, por suerte me toca también formar parte de esa comisión. Eh, la verdad es que se dan dando cosas bastante positivas en el sentido de cómo se van juntando, cómo van confluyendo las acciones, porque también se habló del consorcio de la región capital, que obviamente el consorcio de la región capital también tiene como eje, entre otras cosas, el Canal Magdalena como palanca, como plataforma para impulsar el desarrollo regional. Este, pero yo creo que es importante verlo a esta obra, que para nosotros es tan significativa, tanto para el puerto como para la región, como la provincia, pero también para el país, como parte integrante de un sistema. Es como la pata que le falta a una mesa de dos patas, vamos a decir así. O sea, Hmm. sin esa pata, la mesa no funciona. Eh, Nosotros tenemos un sistema fluvial de navegación que es una gran suerte tenerlo, porque nosotros hoy tenemos la capacidad de entrar con barcos prácticamente hasta el corazón del continente. Y eso nos permitiría ser una herramienta que sirva para el desarrollo, por ejemplo, de las economías regionales. Muchas veces las economías regionales se ven desfavorecidas porque tienen tantas dificultades con llegar con sus producciones a sus compradores en el mundo o en otros lugares alejados del propio país, que, bueno, se les hace muy difícil competir. Y a través de la navegación, que es el método más económico, más ecológico, eh, para transportar los productos, y bueno, sería una gran oportunidad para desarrollar esas economías. También tenemos una situación, por ejemplo, ahí me estoy refiriendo fundamentalmente el algodón, el arroz, la madera,
los limones, todas esas cuestiones que siempre hablamos que se producen, por ejemplo, en el norte, en el oeste. También hay otras situaciones, como por ejemplo la de el mineral que viene tanto de Argentina como de Brasil, como de Bolivia, y que también baja por el río. Después tenemos el gran tema de las agroexportaciones argentinas, que son el 80% de las exportaciones de Argentina, digamos, ¿no? Con lo cual es algo muy importante, muy trascendente. Y eso sale, la mayor parte, desde los puertos que están sobre el río en la zona del Paraná, a la altura de Santa Fe. Y después, bueno, todo lo que es la zona económica más dinámica de la República Argentina, que es el núcleo productivo, que está en las, llamémosle, entre la mitad de Santa Fe y la mitad de la provincia de Buenos Aires, como una lengua que se extiende hacia el oeste, digamos, de donde está básicamente el 80% del PBI de la República Argentina y la población también, ¿no? Bueno, todo eso para poder ser económicamente viable y tener potencialidad de ser vendido o comprado, también los productos que importamos vienen por esa vía, necesitan tener una conectividad directa con los socios comerciales. Necesitan tener que los puertos, que el sistema de navegación conecte directamente y no a través de transbordos o de diferentes escalas de transbordos, porque generamos, bueno, todo ese sistema hoy baja por el río Paraná, baja por el río Uruguay, y cuando entra el río de la Plata se concentra en la vía troncal navegable, que baja siguiendo la línea natural del río de la Plata, de flujo de las aguas del río de la Plata, hasta un punto a la altura del Codillo, a la altura de Punta de Indio, en donde en lugar de seguir esa ruta, se desvía y pasa a ir de oeste a este, yéndose contra Uruguay, digamos, ¿no? A Portugal. Y obligando a todas las embarcaciones a pasar por Montevideo. El Canal Magdalena es obviamente la otra opción, la de seguir por la vía natural del Río de la Plata hasta el océano. Y esto lo hice todo el discursito anterior, porque no es el Canal Magdalena suelto. El Canal Magdalena es la salida del sistema, es la salida lógica del sistema. No es solamente, o sea, una vez que yo vengo con el barco cargado de granos, fíjate esta paradoja. Yo vengo con el barco cargado de granos por la mitad, porque no puedo llenar el barco en Santa Fe porque no me da la profundidad, claro. Y más con la bajante que hay ahora, ¿no? Vengo bajando por el río Paraná, entro al río de la Plata. Cuando llego al Codillo, tengo que desviarme, ir hasta Montevideo, para después volver a bajar, ir hasta Quequén, a donde yo voy a completar la carga, o hasta Bahía Blanca, en donde voy a completar la carga. Si yo hubiera tenido la opción, de en lugar de hacer toda esa vuelta, ir derecho, me hubiera ahorrado 20 horas de viaje, me hubiera ahorrado 19.000 litros de combustible. Eso multiplicado por los 1.500 barcos más o menos que hacen ese recorrido todos los años, son como 22 millones de litros de combustible que nos hubiéramos ahorrado y de daño al sistema. Con lo cual, además de todas las otras ventajas que tiene, que hoy en día, por ejemplo, ese mismo barco que viene bajando por el grano de Santa Fe, cuando llega al canal Punta Indio, a la mitad del canal Punta Indio, tiene que pedir permiso a la prefectura uruguaya para que lo deje pasar, porque está montando. Y a veces tardan 6-7 horas en dar ese permiso. Ese barco demora. Un barco son $40.000 por día. Pepe, y ahí entonces, consultarte, porque vos me decís esto, ¿por qué en términos de costos, de gastos que tienen, por ejemplo, los agroportadores en todo ese circuito? ¿Por qué no acompañar e impulsar también la construcción de este canal si significaría la reducción de costos de exportación para ellos también? Bueno, ayúdenme a convencerlos. Yo creo que tenemos argumentos muy, muy válidos. Los traemos acá, uno de un lado, otro del otro, y charlamos. Me quedó una duda que por lo menos con argumentos que se puedan decir, no creo que tengan muchos en contra, digamos. Yo tengo una duda. ¿Los barcos son privados? ¿O los provinciales usan sus propios barcos?
el puerto No, provincial. son barcos, no, son barcos privados. Hay algún que yo, Misiones ahora tiene un remolcador y una barcaza, pero no, en general no. Los barcos son todas empresas privadas, eso ¿Y no qué? existe flota. Y, No se- solamente son privados, sino que en Ujú. general son extranjeros. Y sería importante tener nuestros propios barcos. Uf, muy, muy. Yo creo, mira, empecemos, hay varias lógicas para pensarlo. Ujú. La primera es, nosotros gastamos por año para exportar 3.600 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, depende del año, Sí. en fletes. Esos Ajá. fletes son dólares que le pagamos a empresas extranjeras. Mm. A ver, si queremos eh, ahorrar divisas o queremos recuperarlas, bueno, ahí tenemos una oportunidad. Tengamos barcos por lo menos que cobren en pesos y no en Sí, dólares, exactamente. ¿no? O sea, eh, con lo cual ahí ya tenés una gran ventaja. Segundo, bueno, eh, cuando fue Eso sería solamente con que fueran argentinos, pero además el tema es que además de ser argentinos, que respondan a las necesidades del pueblo argentino cuando es necesario. Mm. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, nosotros tuvimos la necesidad de importar vacunas. Y se acuerdan que iban los vuelos de aerolíneas Sí. hasta Argentinas, hasta Rusia, y que daban por televisión las imágenes cuando salían y todos festejábamos que teníamos la mayoría de bandera que estaba dando ese servicio a la patria porque los pilotos iban y volvían y traían las vacunas con urgencia para salvar la vida de muchísimos de nosotros. Sí, Bueno, si hubiera tenido que venir la vacuna por barco, no la podíamos traer porque son porque privados no tenemos una empresa tenemos que salir a buscar una empresa que nos quiera ir a buscar, sí. que le convenga el negocio de ir a buscarnos la vacuna y que tenga, y no prefiera ir a otro país en lugar de a este, porque iba a decir, no, pará, mi negocio no me conviene. Ujú. Digamos, tener una flota propia es una cuestión, digamos, muy importante a los intereses de la nación, desde mi punto de vista, o tener la injerencia sobre alguna parte de la flota que mueve la mercadería. Ujú. A ver, ¿cómo Argentina supo tener una Sí. flota propia muy importante? ¿Y cómo surgió eso? O sea, siempre hubo algún armador argentino preexistente, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el comercio exterior de Argentina se vio afectado porque los países beligerantes, por ejemplo Italia, no podía salir tenía riesgos, digamos, con su flota mercante si quería atravesar el océano. Entonces, en esas circunstancias, Argentina se vio con que tenía un montón de trigo para vender y no tenía cómo transportarlo. Entonces, en ese momento lo que se decidió fue expropiar todos los barcos que estaban amarrados en los muelles argentinos de distintas banderas del mundo, los expropió a todos y se los puso al servicio de la bandera argentina. Entonces ahí se pudo seguir exportando, y bueno, y eso fue el origen, que después fue cuando terminó la guerra, se devolvieron esos barcos a que habían sido confiscados, pero se comenzó con una política de tener una flota mercante propia, que dio lugar a que, bueno, Argentina llegara a tener más de 150 barcos propios, y vos ibas y llegaban los barcos con grano a cualquier lugar del mundo o con bandera argentina. Ujú. Bueno, hoy eso no pasa. Hoy no existe prácticamente el de toda la flota, de todos los barcos que circulan, que tocan puerto en Argentina, menos del 4% son de bandera nacional. O sea que para tener una soberanía marítima tendríamos que tener puertos y barcos y todos los canales en condiciones. Sí, sí. Tendríamos que tener primero una política soberana.
A ver, no tendríamos que hacer acuerdos ni como el Forador y Duncan, ni como el de Mondino de estos días. No tendríamos que entregar gratuitamente la autorización a Montevideo para que drague a 14 metros el acceso a su puerto y no pedir las cosas que nosotros necesitamos en compensación para mejorar las autorizaciones que nosotros necesitamos de Uruguay para mejorar nuestro sistema de navegación. Tendríamos que hacer acuerdos continentales para tener una posición más efectiva en contra de la usurpación de las grandes potencias en cualquier territorio de Latinoamérica, por ejemplo, Malvinas. Tendríamos que tener también una política de disponer de flota también y armamentos para la defensa, sobre todo en nuestros mares, los tenemos totalmente descuidados. Sí. O sea, si tenemos un espacio tan rico, tan valioso, y no lo cuidamos, lo que va a pasar es que nos los van a ir rapiñando de a pedacitos, digamos. Así que sí, pero eso pasa por empezar por tener una idea de política de cuidado y de responsabilidad para ejercer la soberanía, ¿no? La soberanía no solamente se declama ni se dibujan los mapas, hay que ejercerla. Y ejercerla es ir a hacer producir esas zonas. A ver, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, a partir de la usurpación en las Islas Malvinas, ahí tenemos una base de la OTAN que tiene el tamaño más o menos de la ciudad de La Plata. Es una idea, ¿no? Sí. Están haciendo un puerto ahora, construyendo un puerto de aguas profundas, creo que va alrededor de 150 millones de dólares están gastando hacer un puerto en Malvinas. Eso no lo hacen solamente para que los 2.500 usurpadores que viven en Malvinas vivan mejor. Lo hacen porque tienen una mirada estratégica de tener un enclave militar en ese lugar. Es una base de la OTAN. Y están mirando de permanecerse firmes en un lugar en el medio del Atlántico Sur y proyectando sobre otras zonas como la Antártida y como la Patagonia, que son el gran futuro. Entonces, ¿cómo se ejerce la soberanía? A ver, tenemos la Patagonia, por ejemplo. La Patagonia, yo digo que es la usina o una de las usinas mundiales para lo que es la transición energética. Tenemos petróleo, gas, estas cuestiones. Y va a ser, seguramente, una de las usinas mundiales de la energía verde. Porque tenemos viento, sol, mareas, ríos caudalosos, agua. Con lo cual, bueno, todo eso está siendo visto por quienes son altos consumidores de energía. Y bueno, nosotros, ¿qué actitud vamos a tener frente a eso? Decir, bueno, hagamos un RIGI para que venga cualquiera, traiga los molinos de viento y los instale en la Patagonia, agarre la energía, ponga una planta, un puerto donde mediante el hidrógeno lo transporta y se lo lleva. Eso es una forma. Ajá. Y que a nosotros nos pague una regalía. La otra forma es construyamos molinos de viento, desarrollemos nuestro propio sistema, seamos líderes en el desarrollo tecnológico respecto de eso, instalémonos, demos sí participación a los privados, por supuesto, siempre se pueden hacer complementaciones muy interesantes, pero mantengamos la gobernanza, mantengamos el poder de decisión sobre las cosas. Si nosotros vamos a hacer que todo el desarrollo de energía verde se haga sobre la base de importar todos los molinos, de importar todas las máquinas, de importar todo lo que sea necesario, y bueno, le vamos a estar dando de comer básicamente a los productores de esos equipos y no a los argentinos y argentinas. Nosotros necesitamos darles de comer, que tengamos, no darles, que dispongamos los argentinos de la comida que nos merecemos, digamos, ¿no? En todas las Exactamente. Mesas. Bueno, Pepe, te agradecemos mucho haber pasado por 526 al fondo y esperemos tenerte pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Pepe del Ojo, presidente de Puerto La Plata. Ya para quienes se sumaban al chat y decían interesante la charla, va a quedar el recorte en YouTube para que lo puedan revivir, conversar y compartir. Y nosotros, siendo las 9:30 de la mañana, nos vamos a una canción, me imagino, sí. Y luego volvemos con más de 526.